Estamos a 23 días de que comience el periodo de precampañas en el actual proceso electoral federal. Es un momento importante dentro del proceso porque a partir de esa fecha los partidos políticos pues tienen la posibilidad de empezar a usar los spots en los tiempos oficiales de radio y televisión que están previstos para esos 60 días de precampaña, y de hecho con eso arranca pues la transmisión de lo que será un maratón de spots de aquí a finales de junio. Los partidos políticos tienen derecho a algo así como 40.5 millones de spots, así que prepárese usted. Pero en todo caso, el inicio de las precampañas pues será un momento importante dentro de este proceso electoral. Y queremos platicar al respecto con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, consejero presidente del IFE 2003 a 2007. Lo tengo en la línea telefónica. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, comenzaría por preguntarte, la ley prevé sanciones a actos anticipados de precampaña. Está así establecido en la ley, en la LEGIPE, la ley electoral. Y sin embargo, pues no sé si estamos viendo ya varios actos anticipados de precampaña que no generan ningún tipo de sanción. ¿Estamos en medio de una simulación, Luis Carlos? Sí, Pascal, desde hace muchos años la legislación para regular precampañas ha sido, en el peor de los casos, letra muerta, en el mejor de los casos, una regulación ambigua, que se somete constantemente a desafíos, interpretaciones, y por lo tanto no ha sido efectiva para distinguir lo que es una precampaña simulada, usando en ocasiones recursos públicos, como es el caso de algunos gobernadores o exgobernadores, o de plano haciendo campaña abierta, como es el caso de López Obrador, que lleva años en campaña abierta. En este momento, por ejemplo, López Obrador ha nombrado a coordinadores estatales de promoción del voto para evitar justamente que al llamarlos precandidatos pueda ser sometido a esto. Y lo que viene pronto es un ejercicio que tú has escrito en el Excelsior en las últimas 2 semanas sobre qué va a ocurrir en el caso de precandidatos únicos. Se van a someter a una precampaña. La precampaña pues está hecha cuando hay procesos internos de selección. Así fue concebida en 2007, cuando se hizo esa reforma electoral, pero en los hechos los partidos tienden cada vez más a procesos cerrados de designación de candidatos. Han evadido hacer primarias por una serie de razones, algunas válidas, pero el hecho es que esta figura de la precampaña entonces se ha usado solamente para prolongar o anticipar el inicio de las campañas. Recordemos que en 2007, en la reforma electoral, se acortaron los tiempos de precampaña. Por ejemplo, para presidente antes duraba 5 meses, 3 semanas, Sí. y hoy solamente dura 3 meses. Pero el hecho es que si tú le sumas las precampañas, al final acaba siendo un periodo muy largo como el que había anteriormente. Pues sí, me llamó la atención el que este fin de semana Andrés Manuel López Obrador empezara a hablar de la posibilidad de que hubiese pues una suerte de contienda interna que la verdad pues no sé cómo pudiera darse si él ha estado en los spots, en millones de spots desde hace tiempo. O sea, ¿quién se le va a enfrentar con posibilidades de éxito? Y me pregunto, te lo pregunto a ti que eres especialista en el tema, ¿esto pudiera dar lugar a pensar que estarían encontrando la manera de hacer una suerte de proceso interno de resultado previsible, pero con la posibilidad de brincar lo que establece la ley, y sobre todo establece un fallo de la Suprema Corte de 2009 que no le otorga a los precandidatos a usar con su nombre e imagen los spots si no hay una verdadera contienda interna con más de 2 precandidatos, 2 o más? Así es, Pascal. Yo preveo que tanto Morena como el Frente Ciudadano por México, como el PRI, los 3 probablemente tengan precandidatos únicos, y los 3 seguramente van a aprovechar
la idea de que ese precandidato único tiene que ser aprobado por un órgano nacional de ese partido o de esa coalición, como un pretexto para que su precandidato único haga campaña en todo el país, recorra las ciudades, haga eventos de entrevistas, pero sobre todo para que use estos millones de spots que tienen derecho los que son precandidatos entre el 14 de febrero y entre el 14 de diciembre y el mes de febrero. ¿A qué me refiero con eso? Que en el caso del PRI seguramente van a postular a un precandidato único sometido a ratificación de la Asamblea Nacional, y bajo ese pretexto el candidato recorrerá el país diciendo que tiene que convencer a los integrantes de la Asamblea Nacional para que lo aprueben. Y en el caso de Morena seguramente dirán que lo mismo tendrá que hacer López Obrador, que tendrá que ser aprobado, ungido de manera por voto popular abierto de las bases de Morena. Y en el caso del Frente Ciudadano no queda claro, pero también puede ser ese el mecanismo, de tal forma que, reitero, a pesar de que hay una legislación que preveía tratar de evitar este tipo de hechos, o bien trataba de promover la democracia interna de los partidos, al final del día lo que estamos viendo es que mediante artilugios y mediante mecanismos internos o procedimientos de ratificación por un órgano ulterior, lo que vamos a ver son precampañas, o vamos a ver en los hechos, Pascal, que las campañas en los hechos van a empezar no el 30 de marzo, como dice la ley, sino el 14 de diciembre. Entonces es una ficción esto de acortar las campañas, y de hecho si le suman las precampañas estamos en los 5 meses a los que tú te referías anteriormente. Así es, Pascal. Yo creo que la legislación para regular las precampañas ha sido un fracaso. Yo creo que ha sido un fracaso esta y otras medidas para regular, por ejemplo, el contenido de la propaganda electoral, porque esta reforma de 2007 se concibió de una manera equivocada. Se trató de regular cosas que no son regulables. Se trató de poner muchas prohibiciones y a la hora de los hechos los partidos encuentran la forma de eludir o de evadir, y la regulación de precampañas es un fracaso en ese sentido. Yo creo que lo que tienes que garantizar, y esa creo que es la regulación fundamental en materia de precampañas, es que quien quiera promoverse con años de anticipación debe tener la posibilidad y la libertad de hacerlo, siempre y cuando no use recursos públicos, y B, informe, aunque sean recursos privados, quién los dio y cuánto se ha gastado. Si esas dos condiciones se cumplen, yo creo que todos tenemos derecho a hacer precampañas, aun sea con 25 años de anticipación a la fecha de una jornada electoral. Es ridículo, es ingenuo, es irresponsable, es tonto estar pensando que mediante una ley electoral tú puedes regular lo que hacen los políticos cuya profesión principal es promoverse de manera constante para los cargos a los que quieren competir el resto de su vida. De forma que el tema central es que no usen recursos públicos y que cuando sean privados nos digan quién se los dio y cuánto cuesta. Pues Luis Carlos, siempre un gusto platicar contigo. Gracias por estos apuntes muy importantes, Pascal, en estos momentos. Muchas gracias. Muy buenos días, hasta luego. Buenos días, gracias a Luis Carlos Ugalde. Pues sí, yo escribo hoy en la columna que publico de lunes a viernes en el periódico Excelsior que los partidos van a encontrar la manera, júrelo usted, de utilizar esos 11.1 millones de spots que le tocan en el periodo de la precampaña del 14 de diciembre al 11 de febrero, de utilizarlos para quienes acabarán siendo sus candidatos a la presidencia, porque hay un fallo de la Suprema Corte de 2009, producto de una acción de inconstitucionalidad, que dice que no pueden usarlos con nombre y apellido e imagen de personas a menos de que haya una contienda interna, es decir, que haya por lo menos 2 precandidatos. Inventarán una suerte de campaña interna para poder usar esos spots, para que quien vaya a ser finalmente el candidato del PRI a la presidencia pueda usar esos spots, para que los pueda usar Andrés Manuel López Obrador, para que los pueda usar quien quiera que vaya a ser el candidato presidencial del Frente Ciudadano. Júrele usted que sí, son demasiados spots, demasiado tentador y demasiado grave para alguno de ellos desaparecer de los tiempos oficiales en radio y televisión de aquí al 30 de marzo. A partir del 30 de marzo ya podrían aparecer sin ninguna restricción, pero mientras tanto tendrían que cumplir esa condición, y yo creo que le van a encontrar la manera de sacarle la vuelta
a la ley, de inventar, no sé, me imagino que inventar una contienda interna, pero de que no se los van a perder, no se los van a perder. Espere usted y va a ver que eso es lo que va a ocurrir.